¡Guau! ¿Te gustó? No, ¡qué maravilla, tío! ¡Guau! Ok. Hola, me llamo Roberto, soy fisioterapeuta. Hoy te traigo un ejercicio top para fortalecer tus hombros y prevenir cualquier tipo de lesión en un futuro. Y aquí el compañero de entrenamiento del señor Grinder. Y vamos a hacer lo que es el tatuajillo. Bro, ¿y cómo fue? ¿El gatico se te perdió? ¿Algo así? No, se murió. Sí, ¿de qué? Tenía una enfermedad del PIF felino y, y teníamos que pincharlo todas las semanas y tal. No, todos los días teníamos que pincharlo. Y, y nada, al final no superó la enfermedad. Le hicieron un Wow. TAF, la sedaron Y listo. y se quedó. Verga, marico. Ya. Y los gatos es arrecho porque, o sea, cuando se enferman es como duro. Jodido. Es jodido. Guau, qué chimbo, weón. Sí. La cogimos muy cachorro y ya Claro. venía con enfermedad de la calle y tal. Y se intentó salvar, pero. Claro, si hizo lo posible. ¿Hace cuánto fue eso? Sí, 2 años, creo. Sí, 2 añitos. Va, los veterinarios y todo llorando. Los Claro, veterinarios llorando cuando se murió. O sea, que dices tú, esta gente tiene que estar acostumbrada. claro, está. Y que también le haya pegado. Claro. No, le hicieron hasta un vídeo conmemorativo y todo, la gatita. Sí, sí. Iba todos los días. Claro, Sí, mami, pero porque ya como que están acostumbrados a verla, tal. claro. Claro, es que iba todos los días. Si quieres, pasen por aquí. Medio, ¿verdad? Un poquito más arriba. En el medio, vale, perfecto. Vale, perfecto. Véntalo en el espejo a ver si te gusta la posición. Sí. Sí. Perfecto. Muy bueno. Vale, inciso que quiero hacer aquí, quiero explicar un poco cómo fue que, o cómo yo trabajo, mejor dicho, los tatuajes de animales o microrrealismo o como quieran llamarlo. En este caso que hicimos un gatito, los ojos de un gatito, él ya me había pasado lo que eran los ojos. Él me mandó los ojitos del gatito. Lo primero que me mandó fue una fotografía de lo que era el gato, que era este cosito que vemos aquí. Este gatito. A la hora de yo trabajar esta imagen, se veía un poco pixelado. Entonces, ¿qué busco yo? Busco más o menos las características de dicho animal para ver si lo puedo conseguir en alta definición, como es la caída del pelo, definición de los ojos y el morrito, en la nariz. En este caso, nada más quería la definición de los ojos y un poquito la caída del pelaje para ver más o menos cómo yo puedo empezar a trabajar para tener una referencia. Entonces lo que hice fue meterme en Pinterest y descargar un tatuaje de un gatito para yo por lo menos ver y ya tener como una idea, ¿no? A la hora de ver la imagen, viendo cómo se trabaja. Y también descargué un gatito con las mismas características de manchitas, no iguales obviamente, pero sí me da una percepción de cómo van a ir trabajando el pelaje, ya que con estas imágenes que tienen bastante alto contraste, puedo yo empezar a trabajar el diseño. Y también empiezo yo mostrándoles un poco, y así veo cómo yo voy trabajando el diseño para poder empezar a trabajar la pieza y quede lo más parecida posible y con bastante carácter a la hora de que se vea el pelaje, ya que también se trabajó un poco lo que fue nada más la mirada como definición y lo demás en desenfoque. Y bueno, aquí van a ver en el transcurso del video cómo fue el proceso, las agujas que usé. Utilicé una 3 RL010 si no me equivoco. De todas formas voy a ir corrigiendo. Una 27 RM, una 13 RM, una 7 RL. Más que todo por el tamaño de las partes negras que tenía que hacer para agilizar. Utilizo una 27 para trabajar más rápido y así hacer menos daño. Porque mientras menos pasemos la aguja, menos daño hacemos. Utilicé la 13 para hacer todo lo que era la cantidad de detalles. En particular utilizo mayormente una aguja más pequeña para hacer ese tipo de detalles, pero como era una amplitud bastante fuera de, o sea, valga la redundancia, era bastante amplia, podía trabajar con una aguja más grande. Utilicé la 3RL para hacer detalles mínimos y la 7 para hacer unos detalles un poco en desenfoque y texturas. Así que voy a dejarlos con el proceso de tatuaje y así van a poder visualizar más cómo fue el proceso de este proyecto. Así que hasta luego. Bueno, y aquí pueden ver cómo va a ser el proceso. Empezamos obviamente pongo la plantilla antes de empezar, de armar, de terminar algunas cosas de la mesa de trabajo. Esto es para
dejar un rato que se seque la plantilla, ya que para mí es súper importante que la plantilla esté totalmente seca para yo empezar a trabajar. En este caso voy a empezar a trabajar desde el lado derecho, si no me equivoco, que es la esquina totalmente oscura. Eso es para empezar a trabajar desde un lado al otro sin volver a la zona. A veces tenemos que tener en cuenta que vamos a volver si vemos que algo no está totalmente saturado. Eso nos pasa a todos, puede ser que a veces no pase, puede ser que a veces sí, todo depende, pero lo mejor es empezar con suavidad, siempre tratando de ir con la paleta lo más certero posible para así garantizar de que la aguja entre en lo que es necesario. Yo siempre trato de... Hay unas partes que yo digo que es como que pones la aguja sintiendo como un, re- un golpe, o sea, que no sé cómo explicarlo, porque es complicado cuando tú estás tatuando. Tú inclinas la aguja, inyectas y vas a sentir como que la aguja, la máquina se te va para atrás, como que sientes esa fuerza de regresión. Ahí es muy leve, pero ahí es donde se tiene que inyectar. Ahí es donde está entrando justamente lo necesario, porque es donde tienes donde se capsula bien la tinta, en mi criterio, obviamente. No sé si me estoy dando a explicar bien, porque esta parte lo mejor es explicarla en práctica, donde uno puede decir cómo se siente, cómo sentirlo, para poder hacer la buena inyección. Aquí siempre trato de ir de una forma y también trabajar en diferentes aspectos con el movimiento de la aguja, tratando de que siempre quede lo más saturado posible. En estos días me compré las gafas para probarlas, no las he probado. He hablado con varios colegas para ver lo que es la saturación de las sombras y del negro. Y la verdad es que no sé cómo se verá, no sé cómo sea todo, pero bueno, uno intenta, ¿no? Uno en este eterno camino del aprendizaje, uno lo que va a buscar es siempre ir creciendo y aprendiendo en todos los aspectos y bueno, ¿por qué no también utilizar esta herramienta que hizo un chico que se llama Hernán Yepes, un tatuador a nivel mundial reconocido, de los mejores? Y, y nada, voy a empezar a utilizar eso para ver qué tal. Para ver cómo es lo de la saturación, porque dice que es muy eficaz para hacer para hacerlo a la hora de saturar estos negros, para hacer sombras. Y me hubiese gustado trabajarlo en este proceso. Igual voy a trabajarlo en otros tatuajes. Y yo les iré comentando cómo me va también con ese proyecto, porque lo más importante es de ir indagando con diferentes aspectos de materiales, tintas, agujas, y así poder ir viendo qué nos viene mejor. En estos días también viene una sorpresita, me escribieron unas personas, así que también vienen proyecticos buenos. Es complicado, ¿no? Todo esto del tatuaje, cuando estamos hablando, y yo que estoy hablando aquí en el proceso del tatuaje, que no nos damos cuenta y no visualizamos lo que conlleva ser tatuador hoy en día, que es manejar las redes sociales, hacer un buen tatuaje. Y esto obviamente es enriquecedor, pero también al principio nos cuesta demasiado de decir, oye, es que no puedo con tanto, me complica mucho, es muy difícil estar en todo. Y bueno, si nos ponemos a ver, es verdad. Es complicado estar en todo, es complicado estar en este eterno aprendizaje, pero creo que mientras más nos metamos en el mundo, más fácil va a ser, más se nos va a hacer fácil. Es como ir a entrenar. Al principio te va a costar, ya luego vas a ir agarrando el hilo. Creo que eso es lo más importante de todo a la hora de hacer o indagar en el mundo del tatuaje. Por lo menos en esta pieza fue eso, fue como buscar alternativas de empezar a hacer el proyecto. Por eso fue que les comenté que también hice lo de buscar otro tipo de tatuajes para así lograr ver detalles diferentes y también enriquecer un poco lo que sería la fotografía de este tatuaje. La fotografía
de que me mandó el cliente, porque mayormente cuando estamos haciendo este tipo de piezas, los clientes mandan fotos en base a su criterio de que es una buena foto y mayormente no lo son. Entonces es complicado también que los clientes hagan las cosas como nosotros queramos porque literalmente no saben de tatuaje. Este cliente sabe fisioterapeuta. Es como que yo venga y piense darle buenas opciones para ser fisioterapeuta cuando él me va a decir o yo le voy a estar hablando y me va a decir que seguro en su mente que está diciendo, no sabe nada de lo que está diciendo. Lo mismo pasa con el tatuaje. El cliente nos va a pasar la foto que mejor crea. Pero a veces, en su gran mayoría, las fotos necesitan mayor calidad. En este caso, la foto no era de mala calidad, de tan mala calidad, pero para hacer un close-up le faltaba más detalle, le faltaba una estructura bastante buena y lo que hice fue buscarlo por Pinterest, ya que cuando estamos hablando de animales es fácil encontrar, dependiendo de las características, más de los gatos. Lo que estamos buscando en estos aspectos es la caída del pelo. La caída del pelo es lo más importante. En este aspecto no necesitábamos un detalle tan fluido porque la imagen es difuminada entre el negro que tiene y la perspectiva de los ojos, la mirada era lo más importante aquí. Entonces me enfoqué en eso, pero también buscando la caída del cabello, la caída del pelo, para darle esa fluidez y ese movimiento que conlleva hacer este tipo de tatuajes. Aquí todavía sigo manteniendo la sombra, como le estoy comentando, para ir difuminando. Utilizo un negro puro para el principio, que fueron las esquinas, y ya aquí empiezo con un negro con... Ponte tú un cup grande. Yo tengo un cup grande creo que de 20 sí, no me acuerdo, pero sé que es grande. Un cup grande que lo lleno a un cuarto y le echo agua. O a la mitad, ponle un poquito menos de la mitad y le echo agua destilada. Con este negro empiezo a trabajar ese negro medio que ustedes están viendo ahí, para empezar después a difuminar con otro tono que es el más intermedio. O sea, yo tengo el negro puro con el que empecé, el otro negro que es un poco menos de la mitad, después empiezo con un negro que es la mitad de ese negro diluido, que después viene otro que es la mitad de la mitad. Ahí es donde hago ese degradado. De todas formas, yo tengo un video en el canal de cómo trabajo yo las sombras, y en mi Instagram también tengo 2 videos más de cómo trabajo yo las sombras. Igual, si quieren saber mejor cómo trabajo yo las sombras, me lo pueden dejar en comentarios sin problema y yo hago un video exclusivamente de eso, o en el comentario te pongo el video para que lo veas de cómo yo trabajo las sombras. En este caso estoy aquí trabajando con el negro medio, como les comento, para dar esa difuminación de un negro oscuro a un negro medio a un negro claro, que es casi color piel. Al principio, cuando lo estamos trabajando, creo que a mí por lo menos se me complicaba cuando la piel se ponía muy roja, porque yo decía, ¿será que inyecté? ¿Será que no inyecté? De repente, cuando cicatriza súper claro, y creo que eso es algo que tenemos todos cuando estamos empezando. Tenemos como esa inexperiencia y hay que practicar poco a poco. La piel sintética no te va a dar ese trabajo. Lo que sí te puede dar la piel sintética a la hora de trabajar eso es saber diferenciar entre tono y tono, para que cuando la piel se ponga un poquito más roja, entender de que no importa que se ponga roja, si hacemos buena la inyección, queda, porque estás utilizando el tono que es. Y a pesar de que la piel se ponga un poquito roja, no nos va a afectar, porque cuando cure se va a ver bien. Y eso es lo que también quiero probar con las gafas. A ver qué tal se ve, si me agiliza el proceso, porque la idea es ser más productivo, ser más eficaz a la hora de trabajar con estos aspectos de la sombra que estamos haciendo. Si yo puedo agilizar mi proceso y esta herramienta me va a dar esa solución, pues bienvenida sea. No podemos utilizar estas herramientas para creer que nos va a hacer tatuar mejor. Yo creo que eso es un error. La única forma que tatuemos mejor es que le demos chance a la experiencia y que practiquemos mucho, dibujemos mucho, trabajemos la composición, trabajemos la imaginación y la creatividad, valga la redundancia porque son sinónimos, para mejorar nuestros proyectos. Mientras mejor dibujemos, mejor quedan los tatuajes. Estas herramientas que salen nuevas como ChatGPT, como el iPad, son cosas que mientras más experiencia tengas tú y mejor tatúes, mejor trabajes, lo que va a hacer es que tu productividad va a crecer, vas a ser más eficaz, por ende también vas a poder cobrar más, porque lo que una persona tarda mucho, tú solucionas y ejecutas de una forma más rápida y certera, eficaz. Menos dolor,
mejor cicatrización, entiendes mejor a tu cliente, porque a veces pensamos que tatuar es solamente eso, tatuar. Y no, en esta industria hoy en día tienes que ser un poquito de todo, un poquito polifacético. Tienes que saber trabajar las cámaras, tienes que saber un poco de redes sociales y también de edición. Porque a veces creemos y decimos, no, que cuando yo tenga más dinero voy a contratar a un editor. Creo que eso es un error bastante grande porque nosotros no somos, o mejor dicho, no es necesario hoy en día tener todo eso porque tenemos herramientas con las que tú puedes agilizar esos procesos. Por ejemplo, yo de joven, tengo 33 años, de 23 años yo estaba editando videos, estaba haciendo locuras con mi vida, en el sentido de que hice una productora audiovisual con algunos colegas, grababa por ahí, siempre tuve esa iniciativa, ¿no? Con las redes sociales. Eso me ayudó a yo poder, con el tiempo, utilizar ese conocimiento que generé editando, grabando, también trabajando en las redes sociales en esa época, para crear ese hábito de crecimiento en otro ámbito que no era el tatuaje. En ese momento no sabía si me iba a ayudar o no, pero como yo estudié artes gráficas, creo que también se me inculcó el aprender esos aspectos de edición, de saber un poquito más de las cosas, porque también cuando estudié artes gráficas hice ilustración, dibujo a mano alzada, dibujo analítico, diseño gráfico, fotografía, historia del arte. Todas estas cositas lo que hicieron fue como darme una perspectiva de aprender y de que también cuando estudiaba habían artistas que hacían de todo un poco. O sea, por lo menos Da Vinci, que pues casi todo el mundo va a conocer cuando lo diga. Capaz que sepa mucho de arte, pero bueno. Eso te das cuenta que esas personas sabían más cosas que solamente pintar y dibujar, y todo lo que sabían lo implementaban en su trabajo. Y yo creo que mientras en el tatuaje o en cualquier otro ámbito, mientras más sepas cosas, más te van a poder ayudar a que tu trabajo salga mucho mejor. En este caso fue aprender a grabar, saber editar, de forma básica, tampoco muy increíble todo, pero también entendiendo que los programas de antes eran un poco más fastidiosos. Pero todas esas cosas me han ayudado a hoy en día poder hacer diferentes cosas aparte de tatuar. Manejarme mejor o aprender cosas que otros no lo ven. Y tampoco es que quiera aquí decir que soy la mega hostia, como dicen en España. Siempre entendiendo de que vamos a seguir aprendiendo con el tiempo, vamos a seguir creciendo, pero sí me he dado cuenta de que cuando ya tú empiezas a manejar ciertos aspectos, te cuesta menos ejecutarlos en tu proceso, como la edición, como dibujar, como el diseño. Esas cosas lo que hacen es enriquecer tu trabajo. Poco a poco vas a ir implementándolo. Al principio va a haber resistencia, como en todos los ámbitos, pero te van a ayudar a final del día a que todo tu trabajo, a que todas tus cosas puedan llegar a otras personas, a otros ámbitos, y empezar a trabajar más en ti, en tu crecimiento personal, en muchas cosas. Tanto como hoy en día también ¿cómo se llama esto? Las finanzas personales creo que también son importantes trabajarlas. Siempre lo comento porque para mí han sido un antes y un después en todo, tanto el ejercicio como todo. Y es eso, yo creo que mientras más cosas implementemos en nuestra vida, más vamos a poder crecer en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y en el mundo del tatuaje es mejor saber de todo un poco, obviamente, dedicándote al tatuaje, dedicándote a tu técnica, lo primordial, tatuar bien, todo eso, pero si empezamos a indagar un poco, a estudiar un poco en otras cosas, vamos a ser más potentes, ¿no? Y poder manejar nuestra autonomía de forma más directa, ser independientes. Creo que eso es súper importante para mí. Creo que sí. Creo que
ser independiente es brutal. O sea, yo por lo menos cuando empecé a tatuar, empecé obviamente en casa, tratando en casa, muy esporádicamente, tratando a mis amigos, tratando a mí mismo, aprendiendo poco a poco, yo solo. Que fue. Yo tengo ese problema, ¿no? De tatuar solo, de empezar, tatuar solo. De empezar a las cosas solo. Siempre he querido depender de mí mismo, sin depender de nadie. Yo creo que eso también depende de la crianza de cada quien. Yo tuve una crianza súper buena, no me puedo quejar. Tuve todo lo que necesitaba, lo tenía. En los aspectos básicos. O sea, a mí nunca me faltó comida, mi mamá dio todo de sí para mi bienestar. Y nada, viví en una clase baja, tal, pero mi madre dio su vida por mí. Y eso, trabajando. Yo ni siquiera sé qué estaba hablando, no me acuerdo. Sé que estábamos hablando bueno, en fin, ya se me olvidó. Creo que me estaba yendo por las ramas, siempre me voy por las ramas, no sé por qué. Pero bueno, todos estos aspectos de la vida y del tatuaje que uno va implementando poco a poco te van a hacer crecer y te van a ayudar a fortalecer tu criterio como artista, como artesano, como quieras llamarlo, para empezar o para fortalecer tu identidad en este mundo del tatuaje. Siempre va a ser complicado empezar, siempre va a ser complicado identificarte o conocerte. Por ejemplo, para mí una de las cosas más importantes es el conocimiento personal también. Entender que aparte de la técnica que tienes que saber, aparte de todo eso, tienes que implementarte el conocerte un poco más, trabajarte un poco más. Eso también es importante. Ya me acuerdo de que estaba hablando. Estaba hablando de cuando yo estaba tatuando en casa, empecé tatuando allí. Y es como todo. Todos tenemos un inicio. Y la cuestión está en empezar y en hacer las cosas lo mejor que puedas. Pero ya, o sea, desde ya. Hay reglamentos en cada lugar, en cada país, todos son diferentes. Obviamente en Latinoamérica las cosas son diferentes que en Europa, pero igual donde fuere, donde estés, donde sea, puedes empezar. Sin excusa, busca tu alternativa. No importa si la gente te dice que se puede o no se puede, hazlo y ya está. Y ya con el tiempo vas a ir perfeccionando todo y vas a ir armando tu esquema de vida. Porque a veces nosotros también nos ponemos a pensar y a empezar a trabajar en nosotros mismos pensando en la sociedad o en el sistema. Y yo creo que ahí hay algo errado, porque el sistema está hecho para no crecer, sino para trabajarle a otros. Entonces ya ahí empiezas desde desventaja. Y más si vienes de familia obrera, si vienes de familia trabajadora. Entonces es poco a poco, todo es poco a poco. Y lucha por tus sueños, indiferentemente de donde estés, porque a veces pensamos, no, es que yo no voy a llegar nunca a ese lugar o a esa zona de tal o lo que fuera. Y siempre vamos a poder llegar donde queramos, siempre. Entonces, échale pichón y para adelante, para allá, como decimos nosotros. Algo que empezamos desde una competición que hice yo con el colega Robert. Empezamos a hacer una competición. El sistema era que se reunían unos ciertos papeles con diferentes atletas y cada uno tenía que coger un papel y elegir con quién iba, ¿no? Y a mí me tocó con ellos y cuando empezamos a hacer el entreno, yo había patrocinado unos tatuajes para el evento, pero yo no sabía que iba a ganar y resulta que ganamos la competición. Y bueno, nos tocó uno de los tatuajes y yo se los di a ellos. Y bueno, ahí están los tatuajes para que se lo hagan, para que se haga su tatuaje. Ya me llaman y me dicen cómo se lo quieren hacer. Él se lo gana, se gana con el bono, me dice que se gana, que hacerse el tatuaje. Y eso me contacta y utilizamos el bono y abono algo más para seguir la pieza.
hicimos esta piecita. Como él les comenta, era un gatito que falleció. Entonces también uno en estos aspectos quiere como dar lo mejor, ¿no? Para que esa persona tenga a ese ser especial consigo de una forma bonita. Siempre uno buscando de que la pieza quede lo mejor posible. En este caso, trabajando en sombra, él estaba pensando hacerle los ojos o algo a color, pero es que el ojito era grisecito, no... supongo que cuando si iba a ser más adulto iba a cambiar de color, porque siempre cambia, pero no me la quise jugar, la verdad. No me la quise jugar por su tono de piel, es un piel canela y... complicada la cosa, complicada la cosa. Y lo que uno busca de hacer es que quede lo mejor posible al pasar de los años. Al pasar del tiempo, lo que uno busca es que el tatuaje quede lo mejor posible. Entonces, es empezar a ver la zona de la piel, empezar a ver cómo queda la pieza, para irle dando toques en base a que dure, porque a veces pensamos que el tatuaje es solamente hacerlo y ya, y son diferentes aspectos, como la calidad de la piel, que el cliente la tenía súper bien, la verdad. En este caso la piel era brutal. Cuando tú tienes esta piel que es como mantequilla y lisita, también por la zona, pero él como entrena tiene una piel súper tensa, pero también se la cuida, y también se había hecho láser en la zona, y la verdad es que súper bien porque se nota, ¿no? Entonces trabajar este tipo de piel es brutal porque es maleable, por decirlo así. A la hora de inyectar cae de una, entonces también se agiliza el proceso. También el cliente aguantó súper bien, no se movió, y eso agiliza el proceso el doble. Entonces fueron varios factores que me ayudaron a agilizar el proceso. También charlamos mucho, que eso también ayuda al cliente. A veces no tenemos en cuenta esos aspectos, que es como el cliente cuando habla, cuando está ameno, cuando está tranquilo o tranquila, el tatuaje lo lleva muchísimo mejor. Y eso también es cuestión de estar hablando con el cliente. Yo por lo menos trato de hablar siempre con el cliente, de que se sienta cómodo, cómoda, y no estar con el teléfono, no con el teléfono en la mano, sino estar escuchando música con audífonos, al menos que el cliente también lo haga. Y yo, bueno, si él lo hace, yo también me pongo musiquita, pero mayormente en el local así le digo a Alexa que haga cosas y tal, y listo. Entonces ella pone la música y ahí estamos escuchando lo que sea, ¿sabes? Entonces es lo que yo hago mayormente con los clientes. Le pongo como música con eso, y estamos hablando, tratando también de que el cliente sienta que yo estoy buscando de escucharlo, ¿no? Porque a veces también, yo también como me tatúo, quiero que esa persona que me está tatuando, yo sentir que, coño, ¿sabes? Me estás tatuando. Se preocupe por lo que yo siento y quiero transmitir con el proyecto. No digo tatuándome, sino a la hora de diseñar también. Pero en estos aspectos de hablar, de estar con el cliente, siento que también es súper importante estar con esa persona, literalmente en esos aspectos de hablar, escuchar. Son muchas horas a veces, por lo menos este proyecto creo que fueron, no sé, 2 horas o 1 hora, no me acuerdo. Pero es eso, ¿sabes? Es como, oye, si yo estoy tatuando a una persona y estoy ahí con ella tantas horas, charlar también hace que todo sea más llevadero, y se nota a la hora de trabajar proyectos como estos, porque hay personas que lo llevan súper bien, pero hay personas que no lo llevan tan bien, y esas conversaciones hacen que el tiempo pase más rápido. Entonces, como pasa más rápido, el dolor también se mitiga, la cabeza, el cerebro hace como clip, ¿sabes? Como que se concentra más en lo que está hablando, en analizar lo que se está planteando en ese momento, y no tanto en el dolor. Obviamente no hace magia, pero sí hace un cambio que también es como el cliente lo agradece.
lo agradece y eso es lo importante, de que la persona sienta que a final de cuentas el tatuaje también fue una experiencia grata, que fue algo que no fue tan como a los trancazos, por decirlo así, sino que sintió que todo fue tranquilito, se llevó con calma, se habló, se hizo el proceso, se pregunta cómo está, si está bien, si está cómodo, si está cómoda, porque esos aspectos también uno al hablar con el cliente uno va teniendo señales, si está cómodo, si no está cómodo o cómoda, cómo se siente. Todos esos aspectos te van a ayudar a entender qué está pasando y si el cliente está cómodo para seguir trabajando o dar una pausa breve. Aunque yo no soy de dar pausas, yo trato de hacer los tatuajes siempre de una forma que se ejecute rápido, porque todo este trayecto que llevo tatuando me he dado cuenta que mientras más paras, más el tatuaje se irrita, más duele, tal. Todo depende de cada persona, ¿sabes? De cada tatuador. No estoy diciendo que esa sea la única forma de hacerlo, pero sí trato de que el tatuaje sea con los menos descansos posibles. Y si hay descansos, que sean de unos 5 minutos, 10 minutos máximo, para que la piel no se me enfríe tanto. Y obviamente también hay momentos donde uno tiene que descansar un poco sin problema, o si la persona quiere comer algo también. O sea, yo no tampoco soy tan estricto. O sea, mi criterio, yo cuando voy a hacer un tatuaje siempre trato de que la persona lleve sus tiempos, pero siempre le digo, yo trabajo así. O sea, yo voy a hacer la pieza de una. Ya si tú quieres descansar, pues descansa, no hay problema. No es a juro que tienes que ir a tope en la vuelta o tienes que hacer las cosas como yo diga. No, esta es mi forma de trabajar. Si tú sientes que tienes que parar o algo, avísame, pero que sepas que si no, yo sigo. Para terminar la pieza, primero ser eficaz, que es lo que estoy diciendo siempre, hay que tratar de ser lo más eficaz posible. También entender que mientras menos tiempo tarde, menos duele, porque cada vez que pasan las horas va creciendo el dolor, la tolerancia va bajando dependiendo de la persona. Y también el tiempo, que esto es muy importante, a veces no lo entendemos como tatuadores, pensamos que nada, que el tiempo, como yo hago lo que me gusta, el tiempo no importa. Y sí importa, porque eso es lo que te va a marcar a ti la mejoría también. No estoy diciendo que el tatuaje se haga en una sola sesión, no. Yo soy partidario de que las piezas buenas se hacen en varias sesiones, dependiendo del estilo. Pero uno tiene que estudiarse, uno tiene que aprender, uno tiene que visualizarse y ver, oye, mira, en esta pieza tardé tanto, vale. ¿Por qué tardé tanto? Vale. ¿Por qué en esta pieza tardé menos? Vale. Entonces te das cuenta de que mientras más las piezas que tardas menos son las que mejor manejas. No es que quede mejor o peor, es que haces la ejecución de una forma rápida porque ya lo tienes mecanizado. Entonces ahí es donde tú empiezas a saber, vale, mecanizo esto, mecanizo lo otro. Por eso cuando yo hago mis citas presenciales, siempre para hablar con el cliente, a menos que esté fuera de España o que esté fuera de la isla donde yo estoy, que le cueste mucho venir, yo lo que hago es hablar con esa persona vía videollamada. Hay que aprovechar que tenemos estas herramientas. Estas herramientas son importantísimas para trabajar. Herramientas, hablo de WhatsApp, hablo de Google Meet, hablo de todas las herramientas que tenemos hoy en día. Todas estas herramientas nos dan el apoyo y soporte para hacer lo que queramos. Es increíble. Y me parece increíble también que no la aprovechemos al máximo. O sea, es decir, si yo tengo la oportunidad de contactar con mi cliente de varios aspectos, pues utilicémoslo. No nos va a quitar nada, no nos va a hacer ningún tipo de daño. Al contrario, nos va a enriquecer. Nos va a dar oportunidades de estar más
conectados con el cliente, que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Nosotros solucionamos los problemas del cliente, le damos esa ayuda al cliente para que entienda lo que va a llevar en toda su vida. Entonces, eso entendiéndolo por una parte, vamos a poder trabajar todos los aspectos que queramos a la hora de ejecutar la pieza, ejecutar el diseño. Eso nos va a ayudar demasiado. Entonces hay que saber trabajar todos esos aspectos para poder crecer en la vida, ¿no? Del tatuador. Eso hay que entenderlo y tenerlo en cuenta. Eso es muy importante. Y te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho a la hora de ejecutar el proyecto. De saber a dónde van las cosas, de cómo va tu crecimiento, cómo hay que trabajar ciertos aspectos, tanto diseño como la ejecución del proyecto, como si quieres montar un local o como si quieres viajar con el tatuaje. Todos esos aspectos te van a ayudar demasiado. Entonces tienes que estar precavido, precavida con lo que quieres y cómo vas a hacer en tu crecimiento como tatuador o tatuadora, ya que son parte importante para, valga la redundancia, tu crecimiento. Porque no sabemos mucho, por lo menos yo. Estaba en ese momento donde, que no sé dónde voy a llegar o qué voy a hacer o si voy a sobrevivir de esto. Esto era cuando era más joven. Y después me di cuenta que con el tiempo uno va aprendiendo y me di cuenta, y esto ya lo tengo como ley de vida, mi filosofía de vida es como que, marico, inténtalo y ya está. Inténtalo y me di cuenta de que todo es con tiempo, no se hace rápido. Entonces ahí ya uno empieza a entender cómo funciona todo en estos aspectos, ¿no? Del tatuaje. Aquí por lo menos estamos viendo que estoy ya trabajando lo que es el pelaje. Estoy utilizando la 13 Magnum en este caso. En este caso estoy utilizando la 13 Magnum para hacer el pelaje y también las sombras, para que sean suaves. Y también tuve que utilizar una 27 Magnum porque el espacio era muy grande y bueno, ahí ejecuté la 27 Magnum. Al principio pensé que no le iba a usar. Dije, no es tan grande, pero cuando vi el paño negro que tenía que hacer, dije, bueno, voy a utilizar la Magnum porque la necesito para poder agilizar el proceso. A veces pensamos que tener una aguja grande, entre comillas, es más doloroso para el cliente. En parte sí, en parte no. Hay personas que le duele un poquito más, un poquito menos, pero también si agilizas el proceso para la ejecución del mismo, es beneficio para ambos porque el cliente lo va a agradecer, ya que una pieza, si tarda 5 minutos menos en algo, 10 minutos menos o lo que fuere menos para que el tatuaje quede bien, mejor saturado y agilizarlo, es ganancia. Te lo dice alguien que está bastante tatuado. Y sé lo que es el dolor en un tatuaje, entonces te puedo hablar con propiedad en ese aspecto. Y después solamente la utilicé, eso sí, nada más utilicé la aguja en ese momento. También puede pensar una persona que está empezando y decir, es que es mucho gastar una sola aguja para hacer solamente esto. Y es verdad, eso depende. O sea, si estás cobrando un poco o estás cobrando nada más materiales, pues tienes que tener en cuenta esos aspectos. Si los quieres hacer o simplemente no te da el presupuesto, pues no te amargues ni pienses como que no se puede. Simplemente trabaja con lo que tengas y ya está. O sea, no es necesario utilizar agujas para un poquito nada más, porque a veces yo entiendo que las personas que están empezando dicen como que o piensan que es fácil, es difícil llegar a esos aspectos. Por lo menos al principio de gastar más material que tú dices que coño, no, yo no voy a ponerme a gastar una 20 y 27 Magnum que son más caras para un pedacito chiquito. Es entendible y no pasa nada. Es totalmente entendible, es solamente entender que, bueno, cuando ya llegues a un punto donde ya cobres bien por tus trabajos, los materiales son para usarlo. Entonces ya tú sabes que si tienes que gastar una aguja adicional o una aguja que no tenías prevista, pues se usa. Porque también hoy en día se utiliza mucho el tener
o comprar agujas por una sola. Y comprar que si una cajita una caja de agujas dividida en no sé cuántos cartuchos. O en varillas también, que yo utilice varillas. Pero en mi criterio es lo peor que puedes hacer. Utilizar varillas comprar agujas detalladas es lo más absurdo que hay. Cómprate tu caja. Ahorre, cómprate tu caja porque tienes que entender esto como un negocio. O sea, cuando ya tú estás tatuando así, en realidad no estás invirtiendo. Lo que estás haciendo es como... Eso es para las personas, obviamente, que están empezando, están muy cruditas. Pero ya si tú estás empezando a tatuar, invierte en cajas de agujas. Porque es lo más importante. O sea, si tú no estás invirtiendo en materiales, no vas a crecer. O sea, sí o sí, no vas a crecer. O sea, es casi que es ley de vida. O sea, invierte en tus cajas de agujas. Desde que yo empecé así, o sea, cobrando materiales, pero ya a los meses yo estaba comprando mis cajas de agujas. ¿Que tenía que ser una inversión? Sí, pero ya tú tienes material. Tienes que tener material, por eso también lo nota el cliente cuando tú ves que estás racaneando ahí material, a cuando estás ya mostrando que mira, que hay material. O sea, yo te estoy tatuando, te estoy cobrando, o te estoy cobrando lo que yo considero, pero aquí yo tengo material, aquí yo no estoy casi un poquitico porque no. O se me cae la aguja y la reuso. No, 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 no. Aquí se me cae una aguja, saco otra. Porque yo soy profesional. Eso te da una gran diferencia. Y muchos tatuadores, yo me tatúo con tatuadores que se les cae la aguja y la vuelven a usar, ¿sabes? Y es como, bueno, no pasa nada, pero sí a la hora de los clientes se dan cuenta. Y no te dicen nada, pero sí cuando van a otros artistas y otros artistas trabajan de una forma diferente, dicen, ah, es que así se trabaja. Ah, me voy a quedar con pues se trabaja mejor. Así me pasa porque me ha pasado. Y yo empecé a tener más en cuenta mi mesa de trabajo, dejarla bien bonita, que la persona vea que yo le dedico tiempo a mi mesita de trabajo, porque quieras o no, esa persona ve que tú eres profesional, de que tú trabajas de cierta forma y eso te va a dar un cierto criterio hacia las otras personas, hacia tus clientes. Y eso es también es eficacia, lo que vengo diciendo hace rato. Es una forma de trabajar eficaz en el producto que estás haciendo. Y eso también te va a dar más profesionalidad, vas a trabajar mejor, porque el tiempo va a ser como más rápido. O sea, cuando tú trabajas con una mesa de trabajo bien estructurada, el ruido visual se va y empiezas a trabajar con más concentración, a ejecución limpia. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, yo tengo que estar tatuando, pendiente, dejar todo antes de tatuar. Yo lo que hago es organizar todo. Escribo más o menos lo que voy a grabar y yo obviamente le pido permiso al cliente. Mira, voy a grabar. Pongo la cámara, pongo mis micros y empiezo a hablar. Otra toma, otro cambio, grabo y empiezo a hablar. Y así. Eso lo hago. Obviamente ahorita estoy como que adaptándome y trato de hacerlo en piezas que no me generan ningún tipo de complejo mental. O sea, todas las piezas son complicadas de tatuar, pero ciertamente cuando ya tú tienes un cierto tiempo, ya tú mecanizas cosas. Entonces trato de hacerlo en piezas que ya yo tengo mecanizadas. Es decir, un animalito, un tatuaje pequeño o piezas donde tengo que trabajar solo sombra. Cuando ya son piezas que son muy complicadas, por lo menos tengo que hacer un brazo. En estos días hice un San Miguel Arcángel que también está por ahí, creo, que era todo el brazo. Y tenía que hacer las líneas guías, trabajar bien esas linecitas. Eso a mí me genera un poco de estrés mental, entonces yo tengo que centrarme. A veces pongo la cámara un momentito, pido el favor a uno de los colegas, no me da que trabajen conmigo, y que le dé a grabar. Pero siempre tengo la cámara grabando en tal caso. Siempre estoy tratando de que todo esté con la cámara puesta, todas esas cositas, porque eso me va a ayudar a mí a que yo tenga registro, porque hoy en día si no tienes registro de las cosas es complicado, es muy complicado.
Es muy complicado porque hay que entender que el mundo está cambiando. La verdad es que el mundo está cambiando. Y si no te adaptas, pues el mundo va a seguir y tú vas a estar ahí sin nada, sin criterio, sin formas de trabajar. Porque me ha pasado, he visto colegas que tristemente se han quedado y lo que hacen es hablar de sus años dorados y te das cuenta que esos años dorados fueron 5. ¿Por qué? Porque las décadas, los cambios se van a hacer en 5 o 10 años. Y si tú todavía estás en la época de las agujas soldadas, pues ¿qué quieres que te diga? Todo va agilizándose. Yo tuve mi época donde éramos nosotros los que éramos los locos. Ahora los locos son los otros nuevos. Y eso es normal. Todos pasamos a ser nuevos y todos pasamos a ser o los que ya tienen más tiempo. Lo que hay que entender es también el paso en el que estamos y entender a los nuevos, los que están empezando y vernos a veces en el espejo y decir, es que esto yo lo hacía y me criticaban igual. Entonces eso también te va a ayudar a entender un poco a las nuevas escuelas y a aprender de ellas, que es lo más importante. Aprender de las nuevas generaciones, aprender de todos ellos, porque eso es lo que te va a dar a ti la diferencia entre crecer o no. Eso es súper importante. Porque si no te adaptas, la vida te come. Y la vida es la vida. La vida no es ni justa ni injusta. Es eso. Y ya está. Y si no lo entiendes así, pues vas a estar quejándote toda la vida. Y si te vas a estar quejando, pues te vas a quedar ahí. Porque quejarse es de perdedores, amigos y amigas. No se quejen. Eso es de perdedores. Lastimosamente. Y al que le duela, pues sóbese. Bueno, ya tenemos listo el rinoceronte, bro. Oh, sí. Sí, sí. Hice una boca de tiranosaurio Rex. Oh, maravilloso. Vamos a que te lo veas, ya va. No, para que te lo veas bien. O sea, trata de no verlo, solo verlo en el espejo. Ya va, espera. Guau, qué guapo, tío. Mira, me estoy emocionando. ¿Sí? Tío, brutal. gracias. Brutal, Guapo, weón. tío. Qué guapo, tío. Joder, genial, bro. Ya. Genial. Genial, bro. Qué bueno que te gustó, hermano. De verdad. Genial.